Otro tema que quiero agarrar, y tú lo dijiste en la entrevista de Canto Andino, que tú eres la única manager, la única coordinadora, que no hay intermediarios para contratarte, ¿no? Es así, bueno, desde el año Y siempre ha sido así, 2000, desde el año, claro, siempre ha sido así, no sé de que qué te pasa. quitaste de la promotora De de R&M Juliaca, Producciones, claro. de ahí ya no he trabajado con ningún manager, ningún representante, yo misma he sido mi manager, mi coordinadora, mi inversionista, todo, ¿no? Gracias a mis padrinos, gracias a las personas que siempre pues me apoyan, ¿no? En esta carrera artística, que es muy difícil, nada es fácil, pero cuando eres buena persona, Diosito nunca te abandona, Claro. siempre te presenta buenas personas, ¿no? De repente por ahí quieren un saludito en mi grabación y ya pues te pago tanto, tanto y así, ¿no? Y así, poquito a poquito todo suma. Ese es una doble elogio para ti, porque yo he visto tu trabajo, ¿no? No ha sido un músico, no ha sido un manager, un coordinador que hable por ti, ¿no? Es cierto, muchas personas dirán que soy soberbia al decir esto, no es No, que sea pues, soberbia, sino que es la verdad. es una realidad, es Es una una verdad. realidad que muchos no saben, ¿no? Muchos pensarán que yo he tenido un representante o, mejor dicho, un hombre que me respalda. No, nunca, lo contrario. Las personas que han trabajado conmigo ha sido parte del trabajo Claro. prácticamente.